Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Como podéis comprobar, mi ánimo está hecho una mierda ahora mismo. Voy a comentar el partido, ¿vale? Voy a regirme por lo fundamental, por lo elemental. Voy a intentar ser lo más comedido que pueda y lo más educado que me han enseñado mis padres para no soltar todo lo que me viene a la cabeza, porque a lo mejor YouTube me bloquea la cuenta yo después de lo que he visto hoy, pero bueno, ahora lo comentaremos y lo comentaremos bien, porque lo que hoy he visto es una de las situaciones a nivel arbitral más vergonzosas de los últimos tiempos en contra del Real Madrid, y donde el término prevaricar se puede empezar a acuñar en cierto tipo de acciones que tienen, pues bueno, ese viso, ¿no?, de prevaricación. Ahora iremos con ello. Del partido, en cuanto al espíritu del equipo, la garra es un poco lo de siempre. Salimos adormilados, sin la tensión necesaria, y luego empezamos a sacar orgullo, carácter, corazón. Pero en cuanto a aspectos del juego, también una mejora clara en la segunda parte con respecto a la primera. Su gol nos hace mucho daño. No estaban ocurriendo tantas cosas en el partido, donde el Sevilla salió mejor con balón. El Madrid esperando sin tampoco desgastarse mucho físicamente, porque el equipo tiene una sensibilidad tremenda a nivel físico. Y luego con la idea de ir saliendo lo más rápido al espacio, sabiendo que a lo mejor Zidane planteaba un partido de defender todos juntos, agrupados, bien juntitos, para luego buscar la salida de Valverde, Vinicius, Benzema, etc. Esa fue la idea, así llegó el gol de Benzema, que se anula, y que se anula mediante una decisión de VAR que en la realización, como podéis ver en la fotografía, queda muy claro. Trazada esta línea por una niña de 3 años, o no sabemos si exactamente por un tuerto o por un manco, pero en teoría es un sistema eficaz, el VAR, un sistema mecánico, una máquina que lo hace todo absolutamente al 100% detallado y sin rigor ni posibilidad de error. Ahí tenéis la imagen, vosotros juzgar, pero bueno, ya hemos visto varias situaciones donde el VAR parece que da la sensación desde lejos que desde luego las líneas, bien, lo que se dice bien y a tiempo, no se terminan de trazar. Aquí empezó ya pues el escarnio arbitral, ya empezaría aquí, y el equipo en la segunda parte salió con el espíritu de remontar. Sinceramente, los Modric Kroos empezaron a tomar más protagonismo, a filtrar más pases, sobre todo éramos profundos, pero no éramos constantes en el pase de tres cuartos, no encontrábamos espacios ni líneas en la zona de interiores, algo que a Madrid le ha costado mucho en las últimas semanas. Mucha petición de balón al pie y poca petición al espacio, habiendo pocos espacios ya de por sí, frente a un equipo que trabaja muy bien a nivel defensivo y a nivel táctico, con mucho rigor, como es el Sevilla de Julen Lopetegui. Los cambios surtieron efecto, sobre todo el de Marco Asensio, que nada que ver el pie de Asensio con el de Vinicius. Podemos hablar de otras cosas, pero Asensio, más allá de su nula capacidad de liderazgo que ha tenido toda su carrera deportiva, tiene una zurda que ya quisiera tener en la diestra Vinicius. Marca un auténtico golazo, y a partir de ahí ya el Sevilla se acongoja. El Sevilla yo le veo fracturado, no veo a un Madrid muy incisivo porque no tiene esa capacidad, pero empieza a chuchar y a meter atrás, cada vez más atrás al Sevilla, que es incapaz de luego salir al espacio, aún metiendo ese cambio del Nesiri por el Papu Gómez, que estaba ya muy cansado, muy agotado después del esfuerzo. Tampoco encontraba el marroquí situaciones, y el Sevilla sinceramente no ha generado peligro, y el que ha llevado el peso y el peligro del partido durante 70 minutos del mismo ha sido el Real Madrid, exceptuando los 10-15 primeros minutos. Todo lo demás, sobre todo, insisto, en los segundos 45 minutos, lo ha llevado el Real Madrid. Que es verdad que hay jugadores que no están a nivel, pero que aún así, con todo el esfuerzo, les dio para imponerse al Sevilla en varias situaciones, incluido en varios duelos donde Casemiro, Nacho y Militao estuvieron imperiales en la mayoría de los mismos. Todo lo contrario Marcelo, que merece capítulo aparte. No ha hecho super partido, pero su aportación es muy pequeña. Y Miguel Gutiérrez, como muchos apostábamos, pues tenía que haber sido titular. Aunque sea un chaval, tienes que darle juego, tienes que darle espacio, tienes que darle pues ese punto de proyección a la chavalería, que como Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez están pidiendo espacio. Pues en esta situación de entreguerras, Zidane, dales responsabilidad, que te la están pidiendo, pero porque la están mereciendo. Se la diste tarde, pero al menos se la diste.
Luego, pues a partir de ahí ya llega la jugada tras 2-3 situaciones claras del Madrid, llega la jugada clave, donde aquí os dejo la imagen del penalti que pita Munuera, el penalti de Militao, que efectivamente tiene el brazo extendido, pero es que en la primera parte hay una jugada donde no se sabe si existe una voluntariedad, que es el término que se está aplicando ahora a los penales, y no se pita. Esta sí se pita, brazo extendido, pero atención, atención. Aquí tenéis 2 penaltis de brazos extendidos que hubieran sido penaltis a favor del Real Madrid. Uno clave en duelo directo frente al Atlético de Madrid en el Wanda con Felipe, brazo extendido. Interviene de manera directa en una posibilidad de remate. Y luego también vemos la de Miranda por parte del Betis. Exactamente igual, brazo extendida, dentro del área, muy similar. Algunos pueden calificar a la de Militao, que Militao está de espaldas, además, de espaldas. A Nacho le pitan un penalti de espaldas frente al Alavés, estando de espaldas, cuando no ves ni siquiera dónde está el balón. Pero lo peor, y es que encima no se comenta, que no se comenta en la realización ni en la transmisión, si lo comentan las radios, Twitter, tal, pero los que son responsables de la comunicación y narración directa del partido no comentan que el balón lo toca antes Diego Carlos, antes de que toque Militao, toca levemente, pero cambia la dirección del balón y toca Militao. Nadie lo comentan, insisto, lo comentan radios, lo comentan medios, pero los señores que llevan la liga a nivel de realización no lo comentan. Y lo peor, aún peor, termina aún peor la cosa, porque Munuera va a verlo en primera persona, a 1 metro tiene la televisión del VAR para verlo, y el señor pita penalti. Jugada de Benzema que venía después de esta, penalti claro, y que pues hubiera podido suponer gol del Real Madrid, victoria parcial y quizás victoria total. Pero bueno, esto no lo vamos a saber. Os pido perdón por mi estado anímico, a mí me afecta mucho, no tengo esa capacidad de hacer introspección y quitarme este daño anímico. Es muy duro lo que hoy se ha vivido, era un día muy importante. Es verdad que el Madrid ha empezado tarde a trabajar el partido como debía, con la velocidad necesaria. Llegaba el gol de Casemiro Hazard, porque Hazard toca, pero bueno, realmente es el golpeo de Casemiro. Y te quedas con un empate con cara de tonto. Cara de tonto, ha tenido una situación final el Real Madrid y no la ha sabido aprovechar. Cosas que te quedas loco, que te quedas realmente muy pero que muy loco. De lo de Odriozola, ya os lo he comentado antes al principio. Yo, el fuera de juego que le pitan a Odriozola, esas líneas, no sé quién pelotas, a decir otra cosa, ay madre, quién pelotas las hace, pero ya esto es algo normal, las líneas que hacen con el Real Madrid, ya hemos tenido jugadas así, y esto es lo que tenemos, chavales. 2-2, nos quedamos con esta cara de vacío, hemos perdido la liga, probablemente. Creo que el Atleti la tiene en su mano y no veo que la vaya a tirar, sinceramente. Aunque bueno, no se sabe, 3 partidos, 3 finales. El Atleti no está para tirar cohetes, tiene partido frente a la Real Sociedad además, que puede ser duro, pero lo normal es que lo saque todo hacia adelante. Y nosotros sin ningún título. En baloncesto también la tarde está preciosa. Bueno, en Euroliga ya fuera, en la Champions fuera con el primer equipo de fútbol. En fin, una semana ciaga para el madridismo, que podía haber sido de luces, pero ha sido de sombras. Aunque las sombras no solo han estado en lo deportivo, sino también en lo arbitral. De un estamento arbitral que algunos podrían llegar a pensar de que está prevaricando en algunas situaciones y en algunas jugadas, donde en unos partidos se catalogan de una manera y en otros de otra. Aquí hay criterio, no es que no haya criterio, hay criterio, pero se aplica mal. Y en particular, pelito fuera, y en particular se está aplicando mal con un equipo y tenemos fotogalería que así lo demuestra. Que vengan aquí todos los antimadridistas a dar por saco, que comenten lo que les dé la gana, pero la realidad la tenemos aquí, imágenes claras de lo que ha pasado hoy y de lo que ha pasado en otros partidos. Absolutamente vergonzoso la actuación arbitral, una de muchas que hemos sufrido en esta temporada, y tocará por supuesto también analizar lo deportivo, porque el Madrid ha sido mejor,
pero es verdad que le ha costado ciertas situaciones, por supuesto, y lo digo, y hemos salido empanados, y no hemos salido como debíamos, y lo digo. Yo tengo la capacidad de decir una cosa y la otra, pero hoy el arbitraje que ha habido en contra del Real Madrid es una absoluta vergüenza. Una absoluta vergüenza. Y hoy se jugaba una liga. Pero además con imágenes que dejan con el culo al aire a los árbitros de este país, que son de un nivel tétrico, lamentable. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.